Marketing Online, episodio 217. Muy buenos días a todo el mundo, muy buenos viernes de hecho, y bienvenidos a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, da igual, ya sabéis a lo que me refiero, no vamos a descubrir nada, ¿verdad? 217 programas llevamos ya, o sea que seguramente vais a saber que estamos hablando del marketing online, efectivamente señores, y hoy tenemos un monográfico muy interesante como todos los viernes, pero antes recordemos que en boluda.com/contactar tenéis ese conocido ya formulario de contacto a través del cual me podéis enviar preguntas, dudas, sugerencias para que os las responda todos los lunes o en ocasiones especiales cuando el invitado, como ayer fue el caso, pues no puede acudir. En todo caso, ahí queda, boluda.com/contactar. Por otra parte, boluda.com/cursos. ¿Qué es lo que tenéis ahí? Esos cursos, videotutoriales a tiempo real, paso a paso, esos screencasts de cómo hacer vuestra página web, cómo hacer marketing online, cómo hacer, traducciones. Hoy precisamente vamos a hablar del tema de traducciones, cómo hacer incluso uso de Webmaster Tools y Analytics para mejorar el posicionamiento de vuestra web y en general cómo hacer marketing online, porque precisamente hoy dentro de nada, a las 10:10, dentro de unas 3 horas aproximadamente, empieza la primera clase del curso de marketing online. Así, en genérico, marketing online, el ABC, podríamos decirle que es el curso introductorio, van a ser 10 lecciones durante 10 semanas, en las cuales vamos a hablar de los básicos del marketing online que todo el mundo debería tener claro. Como siempre, después haremos el curso intermedio y el avanzado. Van a ser un total de 30 lecciones de marketing online que haciendo este curso ya estáis ahí, en la liga. Muy bien, señores, y ahora sí, vamos a hablar del monográfico del día, de este viernes, y como anunciaba, como iba comentando, vamos a hablar de qué es lo que tenéis que tener en cuenta para internacionalizar vuestra página web. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a añadir idiomas y a poder, de alguna forma, enfocarnos a distintos países y áreas geográficas. Muchas veces, pues me viene gente que me dice, pues mira, Joan, yo ya tengo la página web, es esta, la tengo en castellano, etcétera, etcétera, pero quería enfocarme, quería traducirla al inglés. Pero no tienen tampoco mucha idea en cuanto a lo que quieren hacer exactamente, porque sí, tienen claro que lo quieren hacer en inglés, pero no saben exactamente a qué mercado dirigirse, porque claro, el inglés, por ejemplo, es un idioma que se habla no solo en Estados Unidos, también en Reino Unido, también en Australia, también en Canadá. Exactamente, entonces, claro, ¿qué quieres? ¿Realmente traducir la web, enfocarla a distintos países? Son cosas diferentes, ¿no? ¿Y qué es lo que tienes que tener en cuenta si realmente quieres dar ese paso? Muy bien, pues venga, vamos a empezar. Lo primero es precisamente eso, saber distinguir qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres simplemente traducir tu página web a un idioma o dirigirte a otro país? Que es muy distinto, ojo porque es muy distinto. Incluso quizás te interesa hacer ambas cosas. Entonces, aún es más complejo. A ver, ¿a qué me refiero con cada cosa? Imaginémonos que tú dices, no, yo es que simplemente tengo la web, no sé, pues en castellano y la quiero poner también en catalán y la quiero poner también en gallego y en euskera, por decir algo. Bueno, vale, pues entonces se entiende que te estás dirigiendo dentro del mismo país, más o menos va a ser el mismo grupo de gente y, bueno, pues simplemente vas a tener que agregar idiomas, como ahora veremos que se puede hacer. Esa sería una posibilidad, pero quizás tú dices, no, es que yo voy a traducirla, por ejemplo, al inglés, como decimos ahora. Vale, entonces, exactamente, ¿qué tipo de inglés? Porque no es el mismo el inglés americano, como comentábamos, que el inglés británico. Incluso a nivel cultural, si lo que tú quieres hacer es dirigirte a otro país, vas a tener que hablar distinto, no es el mismo marketing. Yo tengo clientes en Estados Unidos y clientes en Reino Unido. Y el tipo de marketing que se hace, el tipo de aproximación, el tipo de página web, incluso, cambia un poco. No es lo mismo dirigirte a un mercado americano que a nivel de páginas web, call to action y tal, tienen las cosas claras en un sentido, que británico, no tiene nada que ver, y tampoco en Canadá o, como decíamos, en Australia. Así pues, teníamos que distinguir esto. Y esto pasa sobre todo porque podemos encontrarnos que un mismo idioma esté en varias regiones,
o que en una región haya varios idiomas. Claro, imaginémonos lo que decíamos, que queremos hacer la web en inglés. ¿Para qué país? O al revés, dices, bueno, va, no, Joan, yo es que no quiero traducir. Tienes razón, yo lo que quiero hacer es dirigirme a Estados Unidos, porque es ahí, hay 300 y pico millones de personas, es una barbaridad de gente, seguro que alguien me compra. Venga, vamos a Estados Unidos. Claro, entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos es inglés, pero atención porque también es español. ¿Por qué? Porque ahí, vamos, ya sabéis que en Estados Unidos prácticamente todo Cristo, bueno, no todo Cristo sabe español, pero vamos, prácticamente hay una gran parte de la población que habla, es que habla en hispano en Estados Unidos. Con lo que, ¿qué pasa con esa gente? ¿Los estamos dejando de lado o solo nos dirigimos en ellos en inglés? ¿Qué pasa si quieren esa experiencia más personalizada y tener el español de Estados Unidos? Es decir, tendrías que tener la web para Estados Unidos en inglés y la web para Estados Unidos en castellano. Claro, y esto es precisamente a raíz de un estudio que ha costado cierto tiempo de posibilidades para un cliente que estoy efectuando, en el cual tiene esa necesidad. Debe dirigirse a varias regiones, en varios idiomas, y un mismo idioma puede estar en varias regiones. Es decir, lo que decíamos ahora con el español. El español para España o el español para Estados Unidos o el español para Sudamérica. Y en Sudamérica, ¿cuántos idiomas queremos dirigirnos? Es decir, que o directamente la mezcla de todo. Decir, no, yo quiero que la persona pueda elegir la región y el idioma. Entonces, aún es más complicado porque tienes que tener un idioma para cada región específico. Como decíamos, no es lo mismo el inglés británico que el inglés americano. Entonces tienes que tener el doble de idiomas. Espero que se entienda la idea. Pero vamos, que tenemos que tener todo esto en cuenta. Y como decía, incluso en ocasiones deberemos ir un poco más allá de la pura traducción y entrar en temas culturales. Ya lo veremos. Bien, entonces, una vez hemos elegido ya el tema de las regiones, los idiomas, etcétera, pasamos al tema de las URLs. Esto es clave, ¿de acuerdo? La mejor opción, es decir, en cuanto a estructura de la URL para tener tu página web en varios idiomas, la mejor opción, como digo, sin duda alguna, es tener un dominio para cada región. Ojo, y digo región, no idioma. Un TLD, un Top Level Domain, para cada idioma, perdón, para cada región, pero a ser posible regional. Es decir, los top level domains regionales o por geográficos son los que tienen dos letras. Por ejemplo, .es para España, .it para Italia, .de para Alemania, .pt para Portugal, FR para Francia, etc. Es decir, eso sería lo ideal. ¿Por qué digo eso? Porque eso, cuando son dos letras, se refiere a la zona, incluso cuando vas a Webmaster Tools, ya automáticamente te la asigna, y esto lo hemos dicho en varias ocasiones. Cuando tú tienes un top level domain de estos genéricos, pero geográfico, automáticamente Google ya te reconoce y enfoca esa página web hacia ese país. Y digo país, no por idioma. Entonces, la mejor opción sería eso, precisamente tener como base de idiomas cada GTLD por país. A partir de ahí, después dentro de ese GTLD, podrías ya elegir varios idiomas. Por ejemplo, si tienes el .es, entonces ahí dentro, evidentemente puedes comprar el .cat, el .gal, etcétera, pero esos, ya fijémonos que tienen tres letras. .cat, .gal en gallego, .eus para euskera. Entonces eso en realidad no hace referencia a la región, porque son de tres letras. Cuando son de tres letras ya hacen referencia a la temática. Cat, cosas de la cultura catalana. Gal, la cultura gallega, pero no la zona geográfica. Esos siempre son de dos letras, ¿de acuerdo? Entonces, debemos tener en consideración eso. Podéis usar .es barra cat o .es barra gal, pero todo estará dentro del mismo dominio. Ahora, si tenéis esos dominios extra que ya los tenéis comprados y queréis utilizarlos, entonces perfecto, no os diré que no, incluso mejor, pero sobre todo lo importante es tener el regional geográfico, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la mejor opción, y que en función de que el usuario seleccione un idioma a otro, se redirija, o lo detecte, y ahora hablaremos de esto, se redirija a su correspondiente página. Entonces, si usáis el .cat y viene alguien y lo configura en catalán, pues que vaya a vuestra web.cat. Y si es en gallego, pues vuestra web.gal. Y si es en italiano, .it. Da igual. La idea es que cada idioma o cada combinación de zona geográfica e idioma tenga su propio dominio. Esa es la mejor opción. Si no podemos hacer eso, porque, bueno, pues por logística os parece muy complejo, no queréis invertir en los dominios o lo que haga falta, porque yo os lo recomiendo mucho,
Entonces tenéis la opción de hacer un subdirectorio, vuestra web.com/cat, /es, /en, /it, lo que queráis. Y ahí lo tenéis todo organizado en subdirectorios. Y la tercera opción, ya muy desaconsejada, es simplemente un parámetro que lo separe y suele ser algo como vuestra web.com/interrogante, lo que sea. Es decir, esa ya sería, vamos, que menos, ¿no? Pero vamos, totalmente desaconsejado. De estas tres opciones, siempre os comento que la mejor es, sin duda alguna, la de los dominios, de usar dominios genéricos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, como os comentaba, Google lo va a detectar como una web distinta. Y eso es clave. Es decir, en lugar, si vosotros lo tenéis todo en subdominios, estilo mi web internacional.com, mi web internacional.cat, mi web internacional.es, pues entonces Google va a entender que eso son tres páginas web distintas. Y en cambio, si lo tenéis en subcarpetas, es decir, mi web internacional.com/es, /it, para Google va a ser la misma web. Fijémonos que es muy importante esto, porque cuando vayáis a Webmaster Tools y lo registréis, para Google va a ser todo lo mismo. Una web, sí, evidentemente con varios idiomas, pero no deja de ser una web. Y como tal, va a mezclar incluso todos los idiomas. Es decir, cuando vayáis y esto en el curso de Google Webmaster Tools lo comento, cuando vayáis al informe de palabras clave, vais a ver ahí un listado de palabras clave, de repetición, densidad de palabra clave de toda vuestra web. Vais a ver ahí mezclas de varios idiomas. Sí, también es cierto que se puede configurar Webmaster Tools por carpetas, etcétera, pero no deja de ser la misma web, el mismo dominio. Vais a compartir todo, vais a compartir incluso autoridad de dominio, es decir, un solo dominio. Entonces, no os lo recomiendo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque de esta otra forma va a quedar todo mucho más ordenado. Cuando vayáis al informe de densidad de palabras para cada web, entonces vais a tener ahí, y ojo, que cuando digo varias webs, me refiero a varias webs para Google, pero no para vosotros. Vosotros vais a tener una sola web y vais a administrarla desde un único punto. No vais a tener que montar, si son 5 idiomas, 5 webs distintas. Va a ser la misma. Ahora hablaremos a nivel técnico cómo hacerlo. Pero para Webmaster Tools, para Google, sobre todo, esto cara al SEO. Si el SEO no os importa, pues hacedlo como queráis. Pero si queréis posicionar para cada país, para cada idioma, etcétera, entonces tendréis que dar de alta en Webmaster Tools para cada una de estas, y cuando vayáis al informe de densidad de palabras veréis que todo es mucho más coherente. Y cuando vayáis a enfocar por país, ya veréis que con los dominios genéricos ya estará autoenfocado, con lo que va a funcionar mucho mejor. Muy bien. Pasamos ahora a otro tema, que es el de la autodetección. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ponerla o no ponerla? Esa es la cuestión. Veamos, la autodetección básicamente es cuando por IP el software, la página web, detecta desde dónde se está conectando la persona y automáticamente le asigna una región o un idioma. Es decir, si la IP vemos que es una IP de Italia, pues vamos a ofrecerle la web automáticamente en italiano. Si es, no sé, pues de España, en español, si es de Estados Unidos, en inglés, y si es, pues, de Rusia, pues entonces es que es un hacker, ¿no? No, es broma, pero básicamente lo autodetecta. Eso, hasta ahora, tenía algún problemilla. Google está cambiando eso, ya nos ha dicho que no, que ahora ya lo va a hacer distinto y tal, pero hasta ahora el problema era que, claro, Google, el señor Googlebot, que es el que viene a visitar nuestra página web, lo hace de forma un poco soberanista, en el sentido que siempre, hasta ahora al menos, siempre se conecta desde Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegaba se le redirigía directamente a la web en inglés y los otros idiomas pues como si no existieran. Eso era un problema. Ahora Google dice que lo está cambiando y que Googlebot pues vendrá desde diferentes IPs, de diferentes países, etcétera, pero bueno, también es cierto que puede dar algún problemilla, porque ¿qué pasa si el que se conecta desde España pero quiere la web en gallego? Claro, entonces, ¿dónde lo diriges? Si no lo sabes. Entonces, además, en España las IPs, ya sabemos que a veces te dicen, oh, bienvenido desde Valladolid y estás en Barcelona. O sea, que ya sabemos que Telefónica, cuando dio las IPs, no lo ordenó mucho y a veces te autodetecta en sitios que no tienen nada que ver. Entonces, pues, yo no os recomendaría actualmente el tema de la autodetección. Por otra parte, tenemos el tema de cookies. Eso funciona bastante mejor. De hecho, si vais a alguna de esas grandes webs, veréis que funciona así. Id, por ejemplo, a IKEA. La primera vez que vais a IKEA, si no habéis visitado con anterioridad la página web, podéis hacerlo, si queréis, la prueba desde un navegador que nunca hayáis usado o desde modo incógnito en Chrome. Veréis que os aparece un mapa. Os aparece un mapa muy grande del mundo y entonces debes seleccionar la zona.
Incluso después te permite el idioma. Entonces tú, por ejemplo, dices, pues mira, te conectas por primera vez, no te enseña ni un mueble, simplemente es un menú de elección. Entonces dices, pues mira, en España, y además lo quiero en catalán o en gallego, da igual, ya sabéis que IKEA lo controla súper bien el tema de los idiomas. Y entonces te dirige a tu versión. Y atención, porque entonces lo recuerda, eso solo pasa la primera vez. Una vez ya está hecho, después ya siempre vas a ir a esa versión, en catalán, en gallego, en España o donde haga falta. Y, como os decía, plantea esa posibilidad de multidiomas en una misma región. Entonces, esa es la forma mejor. ¿Cómo funciona? Simplemente por cookies. Se guarda una cookie en el navegador, en el ordenador, un pequeño archivo físico que dice, señora página web, la próxima vez que te conectes, que alguien venga desde este ordenador, lee esto. Y efectivamente, la siguiente vez que alguien se conecta desde ese ordenador, ese fichero dice, a ver, leo esto, y dice, esta persona tiene la preferencia de ver la página de España, de IKEA, y además en castellano. Y entonces automáticamente te lo muestra así. ¿De acuerdo? O sea que es la forma más práctica. Esas cookies quedan ahí tanto tiempo como haga falta, lo puedes controlar, pero vamos, una vez se ha elegido el idioma, lo normal es que después no se quiera modificar. Eso no quiere decir, ojo, que después no se le ofrezcan al cliente las posibilidades de cambiar a través de un menú desplegable de cambiar de idioma. Bien, así pues, una opción es la autodetección, la otra opción es recordar por cookies y la tercera y última opción sería no hacer nada. Entonces, elegir un idioma así de triste. Elegir un idioma base, decir, bueno, pues por defecto va a estar en español y punto, y a partir de ahí voy a poner un desplegable y que la gente elija, que es otra opción, ¿de acuerdo? Atención, esta puede ser entonces ya con cookies o sin cookies. Y también habría un mix, que es decir, bueno, pues si van ya directamente a un, no sé, miweb.cat, pues entonces ya que salga en catalán. O si van a un miweb.es, pues entonces en español. Pero vamos, todas esas posibilidades son las que debemos barajar y en cada caso optaremos por una solución u otra. Más cosillas, implicaciones logísticas. Claro, tener traducida la web es bastante más complejo. A ver, la pura traducción es lo de menos, pero después eso tiene ciertas implicaciones que debemos valorar a nivel de marketing online y a nivel incluso de organización de empresas. Primero, debemos plantearnos si tenerlo traducido todo, me refiero a todo, o tener una versión, ¿cómo lo diríamos?, reducida en algunos idiomas. Igual dices, hombre, yo todo no lo puedo traducir, porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando evidentemente de las páginas estáticas, esto es lo fácil, quiénes somos, qué hacemos, dónde encontrarnos, nuestro equipo, todo eso que normalmente no cambia o cambia muy poquito, evidentemente puede cambiar, pero vamos, lo normal es tenerlo ahí, pues no es muy difícil traducirlo y dices, bueno, pues pago a alguien, hago lo que haga falta, tengo la traducción y ya está. Pero después, claro, ¿qué pasa, por ejemplo, con el blog? El blog debería ser algo, si lo hacéis bien, vamos, debería ser algo de constante evolución, que cada semana, como mínimo, cada semana, opcionalmente, y de hecho lo recomendable sería que cada día escribáis algo en el blog. Entonces, claro, ¿qué va a pasar con eso si tenéis la web en 5 idiomas? ¿Solo va a estar en español? ¿Vais a tener ahí gente que esté traduciendo todos esos posts? Es más, ¿qué pasa con las redes sociales? Claro, ¿qué pasa con el SMO, con el Social Media Optimization? ¿Qué vais a hacer ahí? ¿Vais a tener un perfil en cada red social para cada idioma? Por ejemplo, en Facebook lo tenéis más fácil, podéis tener una única página web y después cuando hagáis las actualizaciones las hacéis filtrando por idioma. Cuando, por ejemplo, pues mira, tengo la web en inglés y en español, pues voy a Facebook y cuando publico algo nuevo, primero lo muestro, lo escribo en español y lo muestro por idioma solo a seguidores que tienen el idioma español como idioma propio y después hago lo mismo con la actualización, con el otro post, en inglés y lo dirijo únicamente a gente que tenga en el segmento de inglés, que hable en inglés. Eso es una opción. Pero ¿qué pasa con las otras redes sociales? ¿Deberemos abrir un perfil para cada una? ¿No vamos a publicar en las otras redes sociales, en otros idiomas? O sea que fijémonos que va mucho más allá de puramente la traducción de la web. Incluso, atención al cliente. ¿Qué va a pasar si alguien nos responde en bielorruso, si tenemos la web así? O en inglés, o en alemán. Tenemos a gente ahí, tenemos, por ejemplo, lo que os comento, este cliente que estoy trabajando, que vamos a hacer una virguería de página web, tiene más de 20 personas en la empresa, en Centralita, que hablan con distintos, son nativos de cada idioma. Entonces tienen mucha coherencia porque evidentemente la web está en varios idiomas, pero después cuando la gente llama le atiende una persona nativa en ese idioma. Eso tiene sentido. Lo que no tendría sentido es decir, no, vamos a poner la web en todos los idiomas
y después, pues, si llaman, les vamos a hablar lento, alto y en español para que nos entiendan. No, ¿verdad? Bueno, pues todo eso lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo, porque entonces la otra opción, como os decía ahora, es tener una versión reducida de la web, es decir, en lugar de tenerlo todo traducido, bueno, cuando vayan a la versión en inglés o en alemán o lo que haga falta, vamos a tener una pequeña explicación corporativa de quiénes somos y ya está. Bueno, para hacer eso no sé hasta qué punto vale la pena. ¿Por qué? Porque si no vas a poder ofrecer después el servicio en ese idioma, pues casi que prácticamente no lo recomiendo. Yo realmente si traducís una web debería ser al 100% con todo lo que eso implica. Si no, no os metáis en camisas de 11 varas porque vais a quedar atrapados en medio de todo. Muy bien, pues ahora ya pasamos a la parte divertida, a la parte técnica. Tenemos varias opciones, ¿de acuerdo? A nivel de cómo hacer esto con WordPress y con plugins. La primera opción es WPML, básicamente un plugin que lo que hace es añadir o gestionar, de hecho tengo un curso en boluda.com/cursos de cómo utilizar WPML punto a punto, si os interesa os lo dejo ahí, incluye el software, el curso si os registráis. Pues bueno, esto lo que hace es añadir una capa de gestión de traducciones, es decir, que tú cuando publicas una página o publicas un post, un artículo en tu página web, lo publicas normal, escribes en el idioma que quieras y lo das a publicar. Bien, una vez has hecho esto, entonces puedes agregar traducciones. Le das un botoncillo que dice traducir, pues no sé, por ejemplo, al inglés y automáticamente te genera otro post o otra página linkada, relacionada, enlazada con la otra, en otro idioma. Evidentemente, esa traducción la tienes que hacer tú manualmente. No estamos hablando de traducciones automáticas. Después ya comentaré esto. ¿Qué quiere decir? Que debes traducirlo o este mismo plugin tiene un servicio insertado dentro en el cual a través del cual puedes hacer que un nativo te lo traduzca. Entonces, pues va tanto por palabra. Podéis echarle un vistazo, pero vamos, no te sale barato traducir un post cada día. Pero vamos, va por palabra y ahí está. Lo ideal por eso sería tener a alguien en el equipo que hable ese idioma, porque como decíamos, vale, sí, lo has traducido y ahora alguien te envía un formulario en inglés o en alemán y vas a tener que responder, con lo que lo ideal sería que lo pudieras hacer todo tú o alguien de tu equipo. Así pues, esa es la opción, esa es la mejor opción, WPML. Hay más plugins, estilo QTranslate, Polylang, etc., pero no os los recomiendo para nada. QTranslate en especial me ha dado muchos problemas en el pasado con algunos clientes. Ha sido un plugin que se actualiza cuando les da la gana. Es gratuito, entonces claro, tampoco viven de ello, con lo que lo actualizan cuando quieren. Ha roto muchas instalaciones con WooCommerce, o sea que imaginaros romper una instalación con WooCommerce, entonces se ha tenido que echar hacia atrás y tener que usar WordPress pasados para que no pete todo mientras migrábamos a WPML, así pues no os lo recomiendo para nada. Lo mismo con Polylang. Realmente, si queréis una opción potable, no digo que sea perfecta, ni mucho menos, tiene algunos puntos flojos, pero es lo mejor que hay actualmente. Seguramente, antes o después, veremos alguna novedad en el panorama. Y otra opción completamente distinta, pero muy interesante, es la de Multilingual Press. Esto es un plugin, Multilingual Press, que a diferencia de WPML, lo que hace es lo siguiente. Atención, en lugar de tener esa instalación de WordPress a través de la cual podéis añadir idiomas, lo que hace es trabajar y gestionar un multisite. Sabéis que WordPress, ¿de acuerdo? Una instalación de WordPress puede ser la normal, que es la que tenemos todos, pues instalas el WordPress y ya está, y tienes, por ejemplo, tu web.com, pero también en el caso de que instales multisite, puedes tener varios dominios. Es decir, tu web.com, tu web2.com, tu otra web.com, todo, ojo, desde la misma instalación de WordPress. Es decir, una sola instalación de WordPress con varios dominios. Y atención, tienes como una red de blogs, ¿de acuerdo? La idea, un día hablaré únicamente de multisite si queréis, porque es un tema apasionante, me lo voy a apuntar, porque si no después se me va a olvidar, ahí lo tenemos. Bien, pues, ¿qué quiere decir? Que con una misma instalación, ojo, no tienes que tener instalados varios WordPress, sino un único WordPress. Después, ahí dentro te aparece un menú nuevo en la administración y dice elegir página web. Y ahí tienes todo un listado de todas las páginas web que tienes con la misma instalación. Entonces podrías crear un multisite para cada idioma. Es decir, crear
tuweb.com, tuweb.es, tuweb.it, tuweb.fr, por decir algo. Y ahí entras en cada una de esas webs. Claro, si tú te lo tienes así, sería un poco engorroso, porque dirías, ¡hala! Ahora, Joan, claro, esto está bien, pero ¿qué quiere decir? Que yo tengo que escribir un post, por ejemplo, en el .com, y después tengo que ir al .es, escribir ese post mismo ahí, y entonces hacer un enlace del uno al otro. Esto es un engorro. Pues precisamente es lo que hace este plugin, Multilingual Press. ¿Qué es lo que hace? Enlaza y utiliza la tecnología del multisite para enlazar varios idiomas. Bueno, de hecho son varios sites, cada uno con un idioma. De forma que tú no tienes que salir de un site y entrar en otro, sino lo que haces es, lo escribes en el .com o en el .es en español. Y entonces le dices, agregar traducción en el .it. Y automáticamente, solo pulsando un botón desde el mismo panel de editor de página o del post, automáticamente te redirige a esa versión del site. Entre otras cosas, o sea, la versión en italiano, para que lo escribas allí, y te hace esa equivalencia, de forma que si alguien está leyendo ese post en un idioma y quiere cambiar, simplemente le da un botoncillo y le aparece en otro idioma. ¿Cuál es la gracia de esto? Que son, como digo, sites distintos. Son varios sites en una misma instalación, pero son varios. ¿Y qué es lo bueno de eso? Bueno, precisamente que al ser varios sites, si en alguna ocasión, por lo que fuera, quisierais desactivar el plugin, el Multilingual Press, dices, no, ya no lo voy a usar más. Hora voy a tener varios sites y cada site va a ir a la suya. Pues lo podéis hacer y no pasa nada. Es decir, ¿por qué? Porque va a desactivar ese enlace entre sites, pero cada site será independiente y podrá ir y funcionar perfectamente y no va a pasar nada. En cambio, si lo hacéis con WPML, si algún día os queréis ir de WPML vais a tener un problema, pero que en el momento en el cual desactiváis WPML, si teníais, por ejemplo, 3 idiomas y cada post en 3 idiomas, os va a aparecer, claro, al desaparecer el plugin que lo gestiona, ¿qué pasa? Que vais a tener una misma web con todos los posts mezclados, en inglés, en español, en catalán, todo mezclado ahí. Es el problema, es que tiene WPML tiene locking, lo que se llama ese cerramiento en el plugin, podríamos llamarlo así, el cual hace que tengas una dependencia con él y no puedas irte en un momento dado. En cambio, con Multisite Press, ¿qué pasa? Si algún día quieres irte, pues te vas y ya está, simplemente, no tiene más. O sea, vas a tener sites distintos. Además, al ser multisite, lo bueno es que cada zona geográfica, cada país, puedes mostrar el site de una forma distinta. Si solamente gestionas traducciones, si tienes un banner, ahí va a seguir estando el banner, si tienes un sidebar, ahí la sidebar, y si tienes un call to action arriba o abajo, va a ser lo mismo. En cambio, si tienes multisites, en cada idioma, en cada país, puedes ofrecer un contenido distinto. Algunos vais a poder ofrecer unos productos en la home y en otros. Unos tener una call to action de un tipo determinado que funciona en un país y en otro país de otro tipo determinado. Y finalmente hay la opción cutre que no os recomiendo de colocar el plugin de Google Translate que hace traducciones automáticas que, bueno, como digo, no aconsejo para nada porque lo que hace básicamente es agregar un desplegable que hace traducción automática que ya sabéis que son bastante horrorosas porque lo que traducen es de una forma no humana y además que después vas a tener el problema de, vale, sí, lo tienes en chino y ahora viene un chino y te hace una pregunta y ¿en qué le respondes? En español, claro, poco a poco en español y hablando alto, a ver si te entiende el chino, ¿no? Así pues, como digo, no recomendado en ninguna ocasión. Muy bien, señores, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Madre mía, me he pasado una barbaridad del tiempo. Bueno, pero es viernes, o sea que supongo que tendréis el día más relajado para escuchar el podcast. En fin, señores, como siempre, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Me ayudan y me animan a llevar esto adelante cada día. También por vuestros comentarios, que aún me alegran más leer pues, vuestras opiniones. De verdad, que me encanta y os lo agradezco mucho. Y, en definitiva, por estar al otro lado. Os lo agradezco. En fin, señores, pues esto es todo por este viernes 13, por cierto. Espero que tengáis una excelente jornada, un mejor fin de semana a través del cual podáis descansar, relajaros, desconectar, hacer ese paréntesis, ese KitKat y volver el lunes con energía renovada porque yo es lo que voy a hacer para contestar las preguntas de la audiencia, día en el que sois protagonistas. Esto va a ser el lunes a las 7:07. Hasta entonces, ¡adiós!